Bien, abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Estaremos hablando hoy sobre el Halloween, la Biblia y el Halloween, pero específicamente en qué. Bueno, estaremos viendo hoy los disfraces. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice la palabra de nuestro Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos aprender, Señor, algunos principios bíblicos sobre el Halloween, Señor, sobre lo que enseña tu palabra y estar atentos a ella. En el nombre de nuestro Señor Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Muy bien, una ocasión estaba dando yo el tema sobre lo que enseña la Biblia y el Halloween, y había en esa ocasión algunos niños. Le permití a los papás que estuvieran presentes ahí para hablar de este tema y explicarles un poco del tema, del por qué es que como cristianos no apoyamos este tipo de acciones o eventos, no solamente como cristianos, sino lo que enseña la Biblia. Y una de las preguntas que yo hice es, a ver, ¿qué es lo que se celebra en octubre 31? Algunos dijeron, pues sí, acertadamente se celebra la Reforma. Otros dijeron el Halloween, pero un niño medio molesto levanta su mano y dice, no, pastor, es el cumpleaños de Satanás o del diablo. Puede ser cierto o no puede ser cierto, pero yo creo que cuando él dice esa frase, creo que él está pensando, creo que ese día se dedica a Satanás. Y esa es una realidad. Ese día está dedicado a Satanás, pero nosotros como cristianos no lo dedicamos a Satanás, lo dedicamos a nuestro Dios y lo dedicamos a su palabra. Así que la Biblia en realidad no habla del Halloween. Si usted la lee de pasta a pasta, usted no va a encontrar ahí Halloween, no lo celebrarás. No, señor, usted no va a encontrar eso. Sin embargo, usted sí va a encontrar principios que van en contra de esas acciones. Y sin embargo, si hacemos un análisis, puede ser breve, exhaustivo o profundo, del origen de esta celebración, las costumbres relacionadas con el Halloween, y con ello usted se va a demostrar que sus creencias y sus prácticas están sobre Satanás. Están sobre mentiras, están sobre los muertos y están sobre espíritus demoníacos. Usted no lo ve aparentemente, pero ahí está escondido de una o de otra manera. Y la palabra de nuestro Dios prohíbe mezclar creencias paganas con el culto a nuestro Dios, el Dios verdadero. Dice la palabra en 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué tenemos que andar haciendo con el mundo? ¿Qué tenemos que estar haciendo con Satanás? ¿Qué tenemos que estar haciendo con lo oscuro? ¿Qué estamos haciendo con lo negativo, con lo de tinieblas, con el pasado, cuando tenemos un Dios de vida, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bien, de paz, de iluminación? Así que yo creo que tenemos que buscar qué es lo mejor. La costumbre de disfrazarse para Halloween, como hemos aprendido, tiene sus raíces de los celtas o célticos. Las noches de invierno, supuestamente conforme a la historia se enseña, hace muchos años, en aquellos años no es como hoy que tenemos toda comodidad con calentadores y cosas así. La gente tenía que salir a recoger leña, a hacer sus compras y cosas así durante la noche. Y ello, eso amenazaba una amenaza para las personas en ese tiempo. La oscuridad les provocaba a ello mucho miedo. No estaban las calles iluminadas como hoy. Usted no había ese tipo de focos como los que tenemos hoy tampoco. Simplemente había lámparas. Había mucha oscuridad por muchos lugares. Y ellos creían que los muertos regresaban en la noche. O regresaban a la vida supuestamente para venir y convertirse en fantasmas, en momias, en brujas, y por eso al final estaban haciendo ciertas prácticas para ahuyentar a esos espíritus. Y a consecuencia, como tenían que salir a la calle, ellos creían que tenían que vestirse de tal manera o disfrazarse de tal manera para no ser reconocidos,
por estos fantasmas o demonios que había alrededor. Se ponían máscaras, se vestían de tal manera para ellos hacer sus asuntos. Pero cuando usted escucha de un fantasma, usted ve un fantasma, realmente no es un fantasma del espíritu de una persona, es el espíritu de un demonio, para que sepa. Y no estamos con ese tema hoy, pero esa es la realidad. Recuerde que las almas de las personas entran al cielo o entran al infierno, y nadie va a salir de ahí a venir a estirarle los pies, a asustarle en la noche, a aparecerse o a rendir cuentas con usted. No, señor, el que se fue de este mundo, se fue de este mundo. Así que recuerde que los demonios son los fantasmas que andan ahí tal vez haciendo sus detalles. Ellos se graban las voces de las personas, observan claramente las acciones de las personas para poder engañar a muchas personas. Así que el tema es los disfraces y la palabra de nuestro Dios. Un disfraz es una vestimenta que cubre totalmente o parcialmente a una persona. ¿Con qué fin? Para impedir quién es la persona, poder esconderse, pero eso es un engaño. Ahora, los disfraces, ¿puede usted, por ejemplo, decirme de alguien en la palabra que se disfrazó? Y sí, encontramos algunos personajes de ello, y me gustaría que usted tomara un cuaderno, tomara la palabra para que podamos estudiar este tema el día de hoy. Ahora, ¿qué referencias nos da la palabra? Es una de las artimañas de Satanás, y es disfrazar las cosas malas para que parezcan buenas, para que parezcan inofensivas, para que aparezcan atractivas y nosotros poder caer. Es como la carnada que lo lleva al final de cuentas a la muerte. Así que, ¿qué referencia nos da la palabra a través de esto? Bueno, bíblicamente los disfraces tienen connotaciones satánicas. En primer lugar, vemos a Saúl. Quiero que vaya a 1 de Samuel capítulo 28, versículo 8. ¿Qué hizo Saúl? Se disfrazó. Y ahora vamos a ver si el disfrazarse ocurrió en algo bueno. 1 de Samuel capítulo 28, versículo 8 nos dice: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Ahí está otra, una se disfrazó y fue de noche, cosa que tal vez no era muy buena. Y él dijo: yo te ruego. ¿Con quién fue él? Con la adivina de Endor, que Dios lo prohíbe completamente en la palabra de nuestro Dios. Y dice: yo te ruego que me adivines. Dios está en contra de la adivinación. Dice: por el espíritu de adivinación. ¿De usted? Espíritu de adivinación. Estamos hablando de un demonio. Entonces dice: y me hagas subir a quien yo te dijere. Él quería que Samuel regresara. ¿Para qué? Porque él estaba orando y orando y orando a Dios, y Dios no le contestaba. ¿Por qué? Porque había desobedecido a Dios. Y ahora estaba, en vez de consultar la vida, estaba consultando la muerte. Ahora, vemos aquí que él mismo lo había prohibido atender a este tipo de personas en el versículo 9. Ahora, Saúl ya no confía en Dios, ya no dependió de Dios, y por esa razón le provocó tener miedo, se turbó su corazón. Oye, Dios ya no me responde. Se estaba preocupando. Bueno, ¿por qué no me responde? Ya Dios le había dicho abiertamente: me desobedeciste, te voy a castigar, y es más, te voy a quitar el reino y se lo voy a dar a David. Ahora, en esta condición él consulta a Dios, pero Dios no le responde. Como dijimos, le había desobedecido, y eso lo llevó a otros lugares, lo llevó a otras personas. Como algunos cristianos oran a Dios, Dios no le responde. ¿Qué hacen? Busca otra forma, y no es correcto, porque muchos están sonando ahí la puerta a Dios y Dios no responde, van y le suenan la ventana al diablo, y es lo que hacen muchos cristianos también. Así que muchas personas, cuando no reciben una respuesta de Dios, en el momento, no la recibí, o no me gustó la respuesta de Dios, ¿qué es lo que hacen? Pues voy a buscar otra persona que me dé lado, o otra persona que sí me pueda conceder esto que yo busco, que es incorrecto. Pero usted dirá: bueno, se disfrazó, fue con esa mujer, esa adivina. ¿Qué sucedió? Vea el versículo 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Era un castigo de Dios. Y dice el 19:
y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Perdió su familia, perdió su reino, perdió sus amigos y al final perdió la vida, tristemente. Y dice, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Si usted sigue leyendo esa historia, nos dice Primero de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, así murió Saúl por su rebelión. ¿Ve usted? Con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, dice, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. Sepa usted, si usted busca a un brujo, a una bruja, a una adivina, sea lo que sea, usted está mal delante de Dios, Dios le va a castigar tarde o temprano. Sepa eso. Dios abandonó a Saúl por su desobediencia y para saber lo que tenía que hacer, pues Dios no me contesta, voy a buscar otro lugar. Y eso se disfrazó para ir a consultar a una bruja, a una adivina, y en su angustia buscó la ayuda con los muertos y con esta adivina. Nosotros somos de la vida. Buscamos al Dios de vida, que es nuestro Dios, y no a Satanás. Recuerde que, como dijimos, los demonios imitan las voces de los seres humanos que están ya en la eternidad y confunden la mente de muchas personas. Y Saúl llegó a engañar a esta adivina, pero hay alguien a quien no podemos engañar y ese es nuestro Dios. Y Dios lo puso en su lugar. Al final lo mató. ¿Y todo por qué? Porque desobedeció a Dios. En parte sí, pero en realidad Dios vino matando a Saúl. ¿Por qué? Porque consultó a una adivina. Esa es la realidad. Fue rebelión contra Dios. Así que los disfraces creo que no le llevó a un buen punto, no le llevó una mejor vida, no le llevó una buena diversión. No, señor, terminó muerto. Perdió su familia, perdió su reino, perdió su posición, perdió su moralidad, todo. ¿Consecuencia de qué? De nada. Era solo de esperar la voluntad de Dios, aceptar el castigo, pero no quiso. Y muchos en su soberbia quieren hacer todo en contra de Dios. Yo quiero esto y lo quiero ya. Bueno, dale gas, dale, a ver qué pasa. Segundo lugar, ¿quién se disfrazó también en la palabra de nuestro Dios? La mujer de Jeroboam. Dice Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. ¿Quién se enfermó? El hijo de Jeroboam. Dice, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate. ¿Es usted? Para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías. Y el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Como quien dice, me profetizó bien, se cumplió. Pues ahora quiero que vayas a ver qué te dice del niño. Era su preocupación. Pero fíjese la consecuencia de disfrazar a esta mujer. Ve el versículo 9, dice, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Ve, no tenía cara para ir con Dios, ni con el profeta a decir, he pecado, mira, perdóname, sana a mi hijo. No tenía cara. Y en vez de ir él personalmente arrepentido, mujer, órale, ve tú, medio machista ahí. Y dice, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Eso de vestirse, de disfrazarse, es una clara indicación de que realmente a Dios lo estás echando sobre ti o atrás de ti. Versículo 10, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como la barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Él, en vez de ir con Dios, ¿qué fue lo que hizo? Fue con un profeta, pero no fue él arrepentido. Mejor su esposa para no humillarse y avergonzarse también. Y hasta aparte le llevó panes, le llevó tortas y creo que hasta miel en una vasija. Pero ¿sabe qué? Vemos en diferentes pasajes, vemos cómo los que buscaban a Dios nunca se presentaban con las manos vacías. Él sabía, como voy a ir con tal persona y le voy a llevar también esto, como quien dice, poniendo al profeta a una altura,
que no le correspondía en realidad, como si fuera Dios. Pero primero tienes que ir con Dios, luego Dios te pone los medios con quien ir tal vez para que te ayude. Pero este rey envió a consultar a quien sí le había dado una buena noticia: hey, tú vas a ser rey, así Dios me lo reveló, se cumplió. Hey, quiero ahora que me digas sobre mi hijo. ¿Qué tienes tú que andar sabiendo sobre el futuro? Hay personas que, yo quisiera saber el futuro. ¿Para qué? Date cuenta de algo que te digan: te vas a morir aquí un año. Ya no te vas a morir en el año, te vas a morir en un mes de depresión, si sabes del futuro. Así que por más ese disfraz de esta mujer que se puso, el profeta la descubre. ¿Por qué te vistes así?, le dice el profeta, y le declaró: por cuanto hizo lo malo a los ojos del Señor, dice el versículo 10, que el mal venía sobre su casa, y además el niño va a morir como un castigo. Así que vea la consecuencia de esto. En vez de decir el hombre: yo acepto mi mal, me levanto, voy a ir con el profeta, quiero que le digas a Dios que estoy arrepentido y que me diga lo que quiera que hacer, yo lo hago. No, ve tú, mi amor, mejor. No quiso hacer los cambios necesarios. Ok, Dios te bendiga. Dios no bendice la desobediencia. Dios no bendice la soberbia, la arrogancia. Y por esa razón Él: disfrázate y ve. Ahí está la consecuencia. Tercer lugar, un profeta también se disfrazó para sentenciar a Acab. Y fíjese, a pesar de que era algo bueno, fíjese cómo terminó. Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 30, dice: el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y dice, y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Ahora, fíjese la consecuencia de ello, siendo que Dios le dijo: mira, quiero que dictes esto contra tal persona, y hazlo, pero no quiso darle la cara. A ver, hay personas que no quieren dar la cara porque no quieren tener enemigos, no tienen el valor necesario de confrontar el pecado de alguien, y mejor acá, pues, como sugarcoated, acá suavecito, pues para que no pierda su amistad, seguir siendo su amigo. ¿Qué dice? No, lo que tú tienes que decir, tienes que decirlo. Se ofenda quien se ofenda. Tu responsabilidad: que pastor, si le digo, se va a enojar conmigo. Dios te dice: tú di lo que tengas que decir, que se enoje o no, ese es problema de esa persona, no tuyo y Dios. Tú tienes un compromiso con Dios. Y vea la consecuencia, versículo 39. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, o sea, cuídamelo, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata, que era una mentira. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó pronto la venda se quitó pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas, y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Así que engañar a la gente nunca va a traer buenos resultados. Con ese disfraz tú estás engañando a la gente, estás aparentando una cosa que no eres, y estás siguiendo una tradición que va en contra de la voluntad de Dios, de lo cual nosotros no creemos. Tal vez Dios no te va a quitar, me disfracé, Dios me va a quitar la vida. El año pasado yo me disfracé y Dios no me quitó no te la va a quitar. Pero ¿sabes qué hace Dios? Como un padre: tú me desobedeciste, yo detengo la bendición. Es muy común. Cuarto lugar, Acab murió disfrazado. Fíjese, Primero de Reyes 22, versículo 30 dice: y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en batalla. ¿Cuál era el punto de disfrazarse? Pero ve usted ahí el versículo 31. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis, no hagas guerra con nadie, dice él, ni con chico, solo contra el rey. Yo tengo un plan y quiero que lo mates. Ese era el plan. Y dice el 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Como que dice: vamos y matémoslo. Pero fíjese nomás lo que dice el texto.
ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó como: ¡ay, me van a matar! Se asustó. Y dice el 33, entonces los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, viendo ellos: este no es, párense, no disparen, como quien dice, se apartaron de él. Y fíjese lo interesante: cuando Dios tiene un plan, no importa qué pase, Dios cumple el plan de una manera tan insignificante. Cuando tu llamado está aquí en la tierra, Dios va a cumplir tu llamado. Cuando tú terminas tu llamado, a veces de una cosa tan insignificante, Dios acaba con tu propósito. Y adiós, sales a la eternidad. Y a veces no entendemos, pero ¿por qué? Así es Dios. Y fíjese lo que dice el texto: se apartaron de él. Y fíjese lo que dice el 34, y un hombre disparó su arco a la aventura, como lo agarra, lo entesa y le da a la flecha, y avienta la flecha y dice: a la aventura. Y dice, fíjese lo interesante, e hirió al rey de Israel. Como qué casualidad que tanto lugar, pero fue y pegó precisamente al rey de Israel. Esa es mano de Dios. Y dice el texto que hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, donde estaba una sobre otra, dice, por ahí le entró, como quien dice, la flecha. Pero dice el texto, por lo que dijo él a su cochero del coche o del carro donde iba, dice: da la vuelta y sácame del campo porque estoy herido. 35, pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y dice el 38, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Ve usted? ¿Todo por qué? ¿Un disfraz? ¿Para poder engañar a la gente? Es que no quería que me mataran. Cuando Dios tiene algo planeado, Él lo va a hacer independientemente de lo que tú hagas. Se acaba el corrido. Así que un hombre del ejército enemigo dispara una flecha nomás ahí, como ahí, a ver, ¿a quién le pego? Fue lo que él hizo, pero fue Dios quien dirigió esa flecha al abdomen de Acab, a lo que vemos aquí. La coraza no pudo protegerlo. No importa cuánto dinero tengas, cuánta salud tú tengas, cuánta inteligencia tú tengas, cuánto poder, cuando Dios dice ya, es ya. No importa seamos chicos, jóvenes, adultos, cuando dice Dios ya, es ya. Hasta él quiso disfrazarse supuestamente a decir para un bien. Y podemos verlo de esta manera este tiempo. Es una diversión, para todo va a estar bien. Pero Dios dice no, a Dios no le gusta eso. No hay disfraz que te divierta, ni te dé buena suerte, ni que te esconda o te proteja de Dios. El disfraz siempre va a ir en contra de Dios. Y lo que está en contra de Dios, Dios va a luchar en contra de eso. Y tú no vas a poder contra Dios. Recuerda eso. 5 lugar, Josías murió disfrazado. Vemos en la palabra que Necao venía a hacer guerra, el rey de Egipto, y dice en 2 de Crónicas, capítulo 35, versículo 21, dice, y Necao le envió mensajeros diciendo como, hazte un lado, yo no quiero nada contigo y no quiero pelear contigo. Pero fíjese lo interesante, dice, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios, fíjese, ¿quién está diciendo eso? Necao. El rey de Egipto se supone que es más mundano y más del mundo que él. Y fíjese, ¿pudo él escuchar mejor la voz de Dios? Porque dice el texto, Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. Él reconoció como, Dios me habló, Dios está conmigo, yo le obedecí. Yo vengo a cumplir su palabra y vengo a destruir tal casa. ¡Wow! Y aquel no. Me voy a disfrazar. Fíjese nomás. Dice, no sea que Él te destruya. ¿Lo destruyó? Sí. ¿Se disfrazó? Vámonos. Le dieron piso. Pero fíjese nomás, 2 de Crónicas, ahí mismo, 35:22, dice, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Como, ¿todavía estás escuchando que alguien te está diciendo, oye, Dios me dijo esto? ¿Todavía terco?
Y dice el texto, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. ¿Y qué es la consecuencia? Versículo 23. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí que estoy gravemente herido. Y luego dice el 24, entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un BMW, a lo mejor, ¿verdad?, que tenía por ahí, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, por disfrazarse y no escuchar la voz de Dios. Terco. ¿Ve usted? Los disfraces van en contra de Dios. Así que, número 6, vamos a ver otro personaje muy interesante que usted conoce. ¿Cómo, pastor? Yo lo conozco. Sí, se llama Satanás. Satanás se disfraza y también se disfrazó. Pero ¿sabe qué? De estos 5 pasados personajes que hemos visto que se han disfrazado, seres humanos, ya murieron. Se disfrazaron, ni uno hay. Pero qué interesante que todavía este está vivo. Satanás, fíjese. Quiero que vaya a 2 Corintios 11:14. Él se disfraza como ángel de luz. Dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Cómo? Como ángel de luz. A él le gustan los disfraces. A él le gustan las máscaras. A él no le gusta dar la cara. No quiero que usted lo vea realmente como él es. Siempre anda con la mentira, con el engaño. Siempre se anda escondiendo, como quien dice, con un disfraz. Aún desde el principio de la creación, ¿de qué se vistió? De una víbora. En aquel tiempo lo hizo de víbora, pero ahora lo hace de otras maneras. Porque si él se viste de víbora, eres tú. Pero ahora lo hace de otra manera para que usted no lo reconozca. Y lo ha logrado. Ahora se disfraza como ángel de luz. Como dijimos la vez pasada, Dios es luz. Él ya no tiene esa luz porque ya no acostumbra a ir a la presencia de Dios. Y esa luz ya no le está dando vida. Está perdiendo su forma original. Y cuando una persona se aleja de Dios, pierde su forma original. Se va cambiando, se va alejando de Dios. Su mentalidad empieza a cambiar. Sus creencias empiezan a cambiar. Sus acciones empiezan a cambiar. Así nosotros también. Fíjese la consecuencia, todavía no se cumple, pero dice Apocalipsis, capítulo 20, vaya ahí, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Dice el texto, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, porque hay personas que dicen, hombre, el infierno no existe. Sí existe. ¿Quién lo está escribiendo aquí? Es Dios a través de su profeta, y aparte Jesús fue el que habló más del infierno, alguien del más allá. Dice que fue lanzado, no fue puesto, fue lanzado, fue aventado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, personajes que van a estar reinando durante la gran tribulación de los 7 años que ya se aproxima. Y dice, y serán atormentados día y noche por un tiempo definido. No. ¿Hasta que termina el tiempo del purgatorio? No. ¿Qué es lo que dice? Día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ve usted? ¿Sabe usted que el purgatorio no existe? Eso se hizo, ¿sabe para qué? Para sacar feria. ¿Para qué? Para hacer la Basílica de San Pedro, hasta con oro. Y a consecuencia y a costa de las personas, ¿verdad? Ahora no existe ello. ¿Por qué? La Biblia lo condena. La Biblia no lo enseña. Por eso es que hoy, no hoy, ¿verdad? Pero el 31 es la reforma. ¿Qué es eso? Mira, Martín Lutero fue y clavó unas 95 tesis en la iglesia de Wittenbergo y una de ellas era esa. La Biblia condena esto. ¿Por qué lo estás enseñando? Oye, lo andaban y querían cortarle la cabeza. Era un delincuente, tenía la cabeza a sueldo. Te damos tanto y consíguemelo muerto, ¿verdad? Pero Dios lo guardó. Ahora, vemos de que toda persona que se disfrace no tendrá un buen final. Es lo que estamos viendo con los disfraces. En estos ejemplos anteriores que hemos visto que el uso principal de un disfraz, ¿sabe qué es? Para esconder algo, aparentar otra cosa.
fingir algo que no es. Es lo que pudimos ver. Y Satanás también nos presenta el pecado como algo bonito, algo agradable, algo hermoso para ser deseado y practicado. Pero ¿sabe qué? Quiere hacernos creer que Él es bueno, que todo va a estar bien, sincero, amoroso, poderoso, pero no lo es. Y nos engaña de muchas maneras y quiere que caigamos. ¿Y sabe qué? Satanás es el maestro de la mentira y el engaño, es el mejor propaganda de este mundo, es el mejor propaganda para que tú busques el pecado y el mal. ¿Y sabe qué? Aunque hay personas dentro del gobierno que ellos están dictando leyes, es Satanás que a través de sus manos está dictando esas leyes. Aunque usted no lo crea, ellos están a favor del aborto, están a favor de homosexualismo, están a favor de muchas cosas que van en contra de la palabra de nuestro Dios. Por eso Él es el padre de mentira y ofrece un producto de una manera atractiva y maravillosa, pero nadie se percata de ese veneno que al final te lleva al infierno. Así que Satanás nunca presenta el pecado como es en realidad. Lo envuelve de tal manera para que tú lo tomes. Y en el momento que tú tomas como el fruto que tomó Adán y Eva, estás frito. Así que es como el pescado que muerde el anzuelo, que difícil es sacarle el anzuelo. Así es esto mismo también. Así que nunca presenta las consecuencias. Él solo quiere que veamos cierta apariencia, algo atractivo, divertido y placentero al momento. Quiere que nos concentremos en el placer, cómo me voy a divertir, que se va a sentir bien, en el momento, pero después ¿qué? Como decía una canción de los ¿y después qué? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Ese es el detalle, como dijo Cantinflas. No quiere que tengamos en cuenta las consecuencias de nuestras acciones, pero Él viene a robar, matar y destruir. Al borracho Él no le dice, hey, te puede dar cirrosis, hey, te pueden poner un tiquete, hey, puedes causar un accidente, hey, puedes matar a una persona, puedes tomar un arma y hacer algo porque no estás en tus 5 sentidos. No vas a tener problemas con tu esposa. En vez de gastar ese dinero en eso, mejor gástalo con tus hijos. El diablo no te dice eso, él te ve como, oh, mira cómo se ve la espuma ahí en el anuncio y qué rico. Y, oh. Te lo hace ver de esa manera. Como dice el proverbista, el rojo, el vino, mira cómo rojea y no sé qué. Dice, pero después pica como una serpiente y tú no te das cuenta. Así es esto mismo también. Pero recuerde que Dios es luz. Y eso es lo bonito de nuestro Dios. Dice en 1 de Juan que Dios es luz y en Él no hay engaño. Dice la palabra de nuestro Dios. Él no anda con disfraces, como dice la hermana Olga. Él no anda con medias tazas, ni en tinieblas, como quien dice, ni escondiéndose. Él siempre da la cara a lo que nos dice la palabra y nos dice la verdad. Y por ejemplo, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo va a cumplir. Que si confesares tus pecados, yo los voy a perdonar, dice 1 de Juan 1:9. Él no anda, eran mentiras. No, es verdad. Si Él te promete algo, Él lo cumple. Y eso es lo bonito de nuestro Dios. Y Él siempre da la cara, siempre está ahí para decirnos la verdad. Si tú eres pecador, si no me aceptas, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Pero tú cree en mí, tú recíbeme, yo perdono tus pecados y te doy vida eterna. Esa es la realidad. Ese es nuestro Dios, Él es vida. Y en Él no hay engaño. Así que Él no tiene nada que ocultarnos. Si quiere conocer a Dios y lo que Él opina, lea la palabra de nuestro Dios. Y para no ser engañados, es lo que dice la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué hace una lámpara? Alumbra, ilumina, aleja la oscuridad, le da claridad, le da dirección, le da paz, le da seguridad. Pero la oscuridad, uy, qué miedo, ¿verdad? Así que dice también el versículo 130 ahí mismo en Salmo 119, la exposición de tu palabra, dice, alumbra, hace entender a los simples, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ve usted? Entonces, léala y se va a dar cuenta de lo que realmente es. Y ella le va a enseñar las artimañas de Satanás. Le va a decir, eso es de Satanás, mira, eso es del diablo, mira, no lo hagas, mira, no hagas esto. Pero persona que no la lee no puede entender este tipo de acciones. Así que Halloween nos invita a disfrazarnos de personajes de las tinieblas. Pero ¿sabe qué es lo bonito que nos reta nuestro Dios? Y la palabra nos reta a vestirnos, no a disfrazarnos. Dice la palabra en Romanos 13:14, dice, si no, disfrazaos. No. ¿Qué es lo que dice? Si no,
vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo me voy a vestir de Jesús? Tú te puedes poner los ropajes de Jesús, de amor, de gracia, de misericordia. Una persona de bien, una persona responsable, una persona que vota por buenos valores, una persona que ama y que respeta a su esposa, hijos que honran a sus padres y los obedecen, personas que obedecen las leyes terrenales de tráfico, personas que defienden al que están tratando con injusticia, aquel que le están haciendo bullying pone un alto, personas de bien. Amén. No disfrázate, sino vístete de eso. Es lo que quiere Dios con nuestra vida. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. También dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios. Algunos andan en bikini, casi como quien dice, ¿verdad? Pero vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que todo esto no es un asunto cultural. Es un asunto espiritual, pero usted no lo ve. Pero la palabra nos lo revela y podemos verlo claramente, que todo esto es de Satanás. Así que yo creo que tenemos que meditar y reflexionar qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra nos lo va a enseñar. Una ocasión, un compadre perdió las llaves. Y andaba busque las llaves, y ayúdame, compadre, a encontrarlas, y por aquí, por allá, y no encontraban las llaves. Y uno del compadre dice, oye, compadre, yo sé que, yo conozco una persona que te va a adivinar dónde están las llaves. No, yo no creo en eso, yo a la iglesia Bautista de la Joya. No, hombre, vamos, mira, así te va a decir dónde están. Ok, está bueno, vamos. Van a la casa de esa persona divina y suenan. ¿Quién es? No, hombre, compadre, si fuera divino ya nos hubiera dicho quiénes somos. Pero mira, no puede adivinar eso. ¿Qué es tú que puede adivinar dónde están las llaves? Son puras mentiras. Son engaños de Satanás. Así que crea la verdad. La palabra es verdad. Tu palabra es verdad, dice la palabra. Así que yo le invito para que pueda usted confiar en Dios. Pero pastor, en estos días me da mucho miedo. No sé qué hacer. Hay mucha brujería, mucho satanismo, sacrificios. Por donde veo, pastor, hay muchas brujas, hay demonios, hay ataúdes, hay cruces. No me gusta, tengo miedo. Usted confía en Dios, usted tómese de la mano de nuestro Dios. Pastor, ya me hicieron brujería, me aventaron un pájaro muerto, me aventaron un gato muerto en mi casa. Usted es cristiano, usted no se preocupe. Usted está cubierto con la sangre de Jesús. Dice la palabra, para que no diga que estoy diciendo cosas que no son. Yo creo que el cristiano está bajo la protección de Dios. Es como el hijo con el padre. El hijo honra, obedece a su padre. Su papá lo va a defender a costa de lo que sea. Así es nuestro Dios. Dice la palabra en Números capítulo 23, versículo 23. Dice, porque contra Jacob, o sea, el pueblo de Dios, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Ahora, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ninguna maldición puede tocar a Jacob. Es que me echaron una maldición, pastor. Usted es cristiano que le puede echar hasta 10, 20, 40, no le va a hacer nada. Dice la palabra, ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Y fíjese lo que dice palabra de Dios para todos. Contra Jacob no sirven los maleficios, ni hay brujería que valga contra Israel. Y la traducción del lenguaje actual dice, no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese versículo en diferentes versiones? Lo que dice la TLA, no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Nada, ni aun el mismo Satanás. Usted está cubierto con el Señor Jesús, si es que lo tiene. Si usted no lo tiene hoy, usted puede hacerlo y decirle, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, Señor. Yo creo en ti, yo te recibo, yo cuando muera quiero ir al cielo, Señor. Quiero vivir para ti, obedecerte y amarte. Gloria a Dios, haga eso. Es lo mejor y la mejor decisión que usted pueda tomar en su vida. Así que le invito para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ella es clara, Señor, nos enseña las consecuencias de los disfraces, Señor. Independientemente de que vayamos a morir o no, y sé que no vamos a morir, Señor, pero sí es una abierta desobediencia en contra de tu palabra, Señor. Que personas que practican estas cosas no resulten bendición, que no es nada bueno, sino que están honrando a Satanás en vez de honrarte a ti, Señor.
Así que bendice a tu pueblo, Señor, para que no sigamos prácticas que van en contra de ti, de tu palabra, Señor, sino que siempre honremos a ti, Señor, tu persona, con nuestra vida, con nuestras prácticas y con nuestras creencias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.